Unidad de fuerzas. Objetivos: identificar los tipos de fuerzas y aplicar diagramas de cuerpo libre en diferentes situaciones. ¿Qué es la fuerza? Vamos a dar una definición de fuerza. Dice ahí, es la interacción entre cuerpos. Quiere decir que tiene que haber al menos dos cuerpos para que exista una fuerza. Puede darse por contacto o a distancia. Por contacto, por ejemplo, al empujar una caja, o a distancia, fuerzas que se dan en el universo y en la Tierra. Las fuerzas son capaces de producir cambios tanto en el movimiento de los cuerpos o bien en su estructura. La fuerza es un vector, quiere decir que tiene un módulo, un sentido y una dirección. Módulo indica la magnitud. Ahí está, podemos ver la representación de dos módulos, uno de menor magnitud y uno de mayor magnitud. La dirección indica el ángulo medido con respecto al eje X. Ahí está entonces, la dirección de un vector se refiere al ángulo con respecto al eje X. Y el sentido, que es hacia dónde apunta la flecha, puede ser hacia la izquierda, a la derecha, arriba, abajo. Y la unidad de medida es el newton, ¿cierto? Letra N mayúscula y corresponde a 1 kilogramo por metro partido por segundo cuadrado. Tipos de fuerza. Tenemos 6 tipos de fuerzas y las vamos a analizar una a una. Vamos a comenzar con la fuerza peso. La fuerza peso es una fuerza que se ejerce sobre un cuerpo por efecto de la acción gravitatoria. Esta siempre apunta hacia abajo. Su expresión matemática va a ser el cálculo de una multiplicación entre la masa del cuerpo por la aceleración de gravedad. Veamos un ejemplo sencillo. Dice ahí, ¿cuál es el peso de un objeto de 2 kilogramos de masa? Colocamos la fórmula, ¿cierto? Reemplazamos los datos, ahí está 2 kilogramos y 10 en la aceleración de gravedad, dando un peso de 20 newton. Ahí tenemos 4 esquemas donde vamos a representar nosotros la fuerza peso. Recuerden que siempre apunta hacia abajo. En la primera es una superficie horizontal donde reposa un objeto, entonces la fuerza peso va dirigida hacia abajo. En la 2 lo mismo, solamente que ahora estamos en el techo, ¿cierto? Pero la fuerza peso siempre apuntando hacia abajo. Esquema 3 es una pared, ¿cierto? Fuerza peso también apuntando hacia abajo. Y en el plano inclinado también apuntando hacia abajo. Esa es la representación gráfica mediante un vector de la fuerza peso. Pasamos a la fuerza normal. Es una fuerza que ejerce una superficie sobre un cuerpo y siempre va a actuar de manera perpendicular. Entonces ahí tenemos 4 diagramas. Recuerden que para que haya una fuerza normal tiene que haber una superficie, ¿cierto? Y su representación va a ser siempre de manera perpendicular, es decir, formando un ángulo de 90 grados con la superficie. Ahí tenemos entonces la fuerza normal para la primera hacia arriba, ¿cierto? Ahí podemos ver que forma un ángulo de 90 grados. Ahí está la normal y ahí está la superficie. En la 2 tenemos ahí la normal perpendicular a su superficie, que en este caso es el techo. En la 3 tenemos ahí hacia el lado, ¿cierto? Formando un ángulo de 90 grados con su superficie. Lo mismo para el plano inclinado. Fuerza-tensión, fuerza que ejerce una cuerda sobre un objeto. Cada vez que tengamos una cuerda vamos a tener una fuerza de tensión. Fuerza de roce, es una fuerza que siempre se opone al movimiento de los cuerpos. El cálculo va a ser el coeficiente de roce o coeficiente de fricción por la fuerza normal. Ese coeficiente de roce va a depender de cada superficie. Las superficies más porosas, como el cemento, va a tener un mayor coeficiente de fricción en comparación con el hielo, ya que es una superficie un poco más lisa, entonces el coeficiente de roce va a ser de menor magnitud. Ahí está, se opone al movimiento. Vamos a tener dos tipos de fuerza de roce, el estático y el cinético. Como su nombre lo dice, va a ser de fuerza de roce estático cuando al aplicar una fuerza, este todavía no inicia su movimiento, y una vez que se inicia el movimiento, se va a llamar entonces fuerza de roce cinético. Fuerza elástica, fuerza de compresión o de estiramiento debido a resortes. Cada vez que tengamos un resorte vamos a tener una fuerza elástica. Podemos ver ahí en el dibujo que si colgamos un peso, el resorte lo que va a hacer es tratar de volver a su estado natural.
Es por eso que también se le conoce como fuerza restauradora. Ahí tenemos un ejemplo. Ahí podemos ver un resorte de largo natural, solito. Cuando aplicamos una fuerza hacia arriba, el resorte se va a comprimir y cuando aplicamos una fuerza hacia abajo, el resorte se va a estirar. ¿Quién modeló esto? Fue Hooke, ¿cierto? Y lo modeló matemáticamente haciendo el siguiente cálculo, donde la fuerza elástica va a ser el producto de la constante de elasticidad con la compresión o el estiramiento del resorte. ¿Cuál es esa constante de elasticidad? Es la propiedad que tiene cada resorte. Cada resorte va a tener su propia constante de elasticidad, a veces unas mayores o menores. Y compresión y el estiramiento es el delta X que aparece ahí en el diagrama. Y por último tenemos la fuerza neta, ¿cierto? Que es la suma vectorial de todas las fuerzas presentes en un determinado cuerpo. Por ejemplo, vamos a tener dos casos. Cuando las fuerzas tienen la misma dirección y sentido, se van a sumar. Por ejemplo, ahí tenemos dos personas, cada una aplicando una fuerza distinta, pero están en la misma dirección y en el mismo sentido. Es decir, que esa fuerza, como fuerza neta, como fuerza resultante, va a ser la suma de esas dos pequeñas fuerzas que hay ahí. A modo de ejemplo, vamos a suponer que F1 es de 2 newton y F2 es de 3 newton. Entonces la fuerza resultante o fuerza neta será de 5 newton. Y en el caso contrario, cuando las fuerzas tienen la misma dirección, pero en sentido contrario se van a restar. Ahí tenemos el ejemplo, tenemos dos personas que tiran de esta caja, uno hacia la izquierda y otro hacia la derecha. Como tienen sentido contrario, se van a restar. Ahí está, entonces podemos ver que la magnitud de la fuerza 1 es mayor que la fuerza 2. Lo podemos ver en el tamaño de la flecha. A modo de ejemplo, entonces, vamos a colocar que F1 es de menos 5 newton. ¿Por qué colocamos el menos? Porque estamos hacia la izquierda. Y F2, supongamos de 3 newton, como fuerza resultante, entonces, va a ser menos 2 newton. Diagrama de cuerpo libre. Es la representación de distintas fuerzas que actúan sobre un cuerpo. ¿Cómo se representa? Debemos trasladar todas las fuerzas al centro de masa del cuerpo. Por ejemplo, tenemos ahí una persona que empujó una caja sobre una superficie con roce. Ojo ahí, si dice superficie con roce, quiere decir de que la fuerza roce está presente en el ejercicio. Entonces vamos a hacer el diagrama. Vamos a colocar la fuerza aplicada, que es la fuerza externa, que es la que ocupa el joven para empujar la caja. Vamos a colocar la fuerza de roce, que es aquella que se opone al movimiento, por eso tiene ese sentido. Tenemos también una fuerza normal, ¿cierto? Porque estamos apoyados sobre una superficie. Y tenemos la fuerza peso debido a que la caja tiene una masa, por ende va a considerarse un peso. ¿Cómo se suman las fuerzas para obtener fuerza resultante? Como la fuerza es un vector, entonces se debe sumar como tal, como vector. Situación: caja empujada sobre una superficie con roce. Ahí está. Entonces, diagrama de cuerpo libre de esa situación. Tenemos la fuerza externa, la fuerza de roce porque tenemos una superficie con un coeficiente de roce, la fuerza normal y la fuerza peso. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a sumar todas esas fuerzas? Tenemos que hacerlo por eje, porque es un vector. Entonces, vamos a tener una sumatoria como fuerza neta o resultante en el eje X y también en el eje Y. Vamos a empezar con el eje X, ¿cierto? Que como fuerza neta va a ser la fuerza aplicada menos la fuerza de roce. ¿Por qué menos? Porque, vean ahí, tienen sentido contrario. Lo mismo para el eje Y, ¿cierto? Vamos a tener la normal menos el peso. ¿Por qué negativo? Porque son fuerzas en distinto sentido. Vamos a ver un ejemplo entonces. Responda a las preguntas con respecto a la siguiente situación. Un cuerpo de 5 kilogramos es empujado con una fuerza externa cuyo coeficiente de roce entre la superficie y el cuerpo es de 0,1. Determine A, el diagrama de cuerpo libre y B, el peso del cuerpo. Vamos a hacer primero el diagrama de cuerpo libre. Colocamos la fuerza aplicada, la fuerza de roce, la normal y el peso. Y la letra B, vamos a calcular la fuerza del peso. Colocamos la expresión matemática, reemplazamos los datos, masa de 5 kilogramos, aceleración de gravedad 10, dando un peso de 50 newton.